Solo tu palabra firme es la roca fuerte en tempestad. En cada palabra hay verdad y gloria en cada página. De manera y también de nuestra revisión en particular. Bien, pues entonces al leer las Biblias, no la Reina Valera sino otras versiones, seguramente habrán encontrado muchas veces notas al pie de página que dicen que tal o cual texto no están en los manuscritos antiguos y mejores. Y en el caso de algunas versiones, incluso esto es lo que da pie a quitar versículos y pasajes enteros, como por ejemplo el final del Evangelio de Marcos o el pasaje de Juan capítulo 8 de la mujer adúltera. Y esto entonces plantea la cuestión de cuál es el texto en los idiomas originales que subyace a las traducciones al español u otras lenguas, ¿no? Y de entrada, entonces, lo que hay que decir es que esto es una cuestión que se presenta de manera distinta si es que hablamos del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Entonces, en cuanto al Antiguo Testamento, el problema textual no es porque haya dos tipos de textos originales en hebreo. El texto subyacente en hebreo es siempre el texto masorético. Entonces el problema viene sobre todo en cuanto a la traducción. En grandes líneas proviene si las traducciones traducen de manera que se está corrigiendo la lectura en hebreo y se dan entonces unas lecturas alternativas que por lo general provienen de otras lenguas, en particular el griego de la Septuaginta, entre otras lenguas, ¿no? Y bien, pues entonces nuestros traductores, Casidro de Reina, Cipriano de Olera, ya han presentado, entonces ellos, bueno, se conjetura, ¿no?, que seguramente fueran también de orígenes judíos conversos en España y que también, sin duda, habían usado la traducción del Antiguo Testamento en hebreo al español, la Biblia de Ferrara, que se caracterizaba por ser una versión muy literal, que traducía el hebreo muy literal. Pues entonces, esta cuestión, para ellos muy claramente, ellos están siguiendo siempre el texto masorético hebreo, de una manera consistente, podemos decir íntegra. Bien, pues ahora, en cuanto al Nuevo Testamento, el problema textual ya es más complejo, porque aquí sí que se puede decir que nos encontramos con dos alternativas en cuanto a los idiomas originales, el griego, y a partir del cual pues, se traduce al español. Y solamente hay dos tipos de texto subyacente en el Nuevo Testamento, griego, texto subyacente griego en el Nuevo Testamento. Por un lado, el texto recibido, también se le conoce muchas veces como texto mayoritario, texto bizantino o también incluso texto eclesial, y por otra parte el texto crítico. Entonces, ¿cuáles son estos dos textos? Se puede decir que el texto recibido, mayoritario, bizantino, se refiere entonces a las copias a partir del texto griego original, es decir, escrito por los apóstoles, que llegaron a ser canónicas u oficiales en el siglo IV después de Cristo. Este texto recibido o mayoritario está apoyado por la inmensa mayoría de los más de 5.000 manuscritos griegos existentes en la actualidad del mundo. Pero es importante también notar que este texto recibido no solamente está apoyado por estos manuscritos, que ya es mucho, por supuesto, sino que también está apoyado por las primeras traducciones de la Biblia en la era cristiana, como por ejemplo la antigua latina, anterior a la Vulgata. No solo eso, sino que también está apoyada en las citas de los padres de la Iglesia, así como también en los primeros leccionarios, que eran los textos de la Biblia que estaban designados para la lectura pública en las reuniones de la Iglesia. El texto recibido es el texto canónico u oficial que ha sido preservado durante siglos en la Iglesia de habla en griego, la que se conoce normalmente como las iglesias ortodoxas, ¿no?, u orientales.
Y bueno, en Occidente entonces el texto recibido fue puesto en valor, digamos, en el alba de la Reforma por las primeras impresiones del griego del Nuevo Testamento a principios del siglo XVI, como la que llevó a cabo el cardenal Jiménez de Cisneros y después también Erasmo de Rotterdam, a la que seguiría una auténtica pléyade de impresiones distintas en Europa durante los siglos XVI y XVII. Mi compañero Bill Patterson les también informará más acerca de esto. Finalmente, este texto recibido mayoritario bizantino es el que está detrás es el texto subyacente de las Biblias de la Reforma, es decir, las distintas traducciones protestantes a las lenguas vernáculas en español, francés, inglés, italiano, etc. Bien, pues esto es en cuanto al texto recibido. ¿Y qué decir entonces acerca del texto crítico? Pues en cuanto al texto crítico se puede decir que este comenzó a finales del siglo XIX. En concreto, en el año 1881, con la publicación de un libro por parte de dos clérigos anglicanos, Westcott y Hort, que sentaba las bases para una revisión del texto subyacente en griego de la Biblia, que en aquel entonces, la Biblia oficial en la Iglesia de Inglaterra, en aquel entonces era la Biblia, la versión autorizada o conocida como también la King James. Se puede decir que este texto crítico se obtiene por la comparación, por comparar el texto recibido del que hemos hablado con básicamente 5 manuscritos, que son estos lo que se llama de manera tendenciosa los mejores y más antiguos manuscritos. ¿Cuáles son estos manuscritos? Pues se conocen por los nombres de 5 letras. Primeramente, B, el Códice Vaticanus. Después, la letra Aleph en hebreo, el Códice Sinaiticus. Después, la letra A, el Códice Alexandrinus. Y después, la letra C, Códice Efraimi. Y por último, la letra D, el Códice Bezae, de Beza. ¿Cuáles son entonces, ya brevemente para acabar, para ir concluyendo, cuáles son los problemas fundamentales de este texto crítico? Básicamente son 3. Primero, que sean los más antiguos existentes, que eso nadie lo niega, no lo podemos negar. Eso no significa que sean los originales, porque ellos son copias de otras copias, y esas copias sin duda, fueron adulteradas o corruptas a partir de los originales. ¿Y por qué decimos sin duda fueron adulteradas o corruptas? Pues por el segundo problema, que vemos ahora a continuación, que estos 5 manuscritos, que son 5, no solamente difieren con la masa de los manuscritos que apoya el texto recibido, sino que también difieren entre sí en miles de ocasiones, en miles de lugares. Por lo tanto, obviamente, parten de copias adulteradas los 5. Por esta razón, el texto que se obtiene a partir de esta comparación nunca reclama, y ellos tampoco lo hacen, ser el texto original. Para ellos no es esa la cuestión. No quieren reconstruir el texto original de los apóstoles, porque los partidarios del texto crítico siempre hablan en términos de probabilidad. Sus afirmaciones entonces son siempre provisionales y siempre están abiertas a continuo cambio. Y es por eso que a cada publicación del texto Nestlé-Aland, que ya se ha hablado, que ahora creo que van por la 28, siempre hay nuevos cambios. Para ellos serán mejoras, pero siempre está en continua revisión y cambio. Y entonces, bueno, ya por último, el tercer problema ya es en cuanto a un nivel fundamental, al nivel de las presuposiciones de base, que es que los partidarios del texto crítico tratan al texto del Nuevo Testamento, en particular el texto griego, como si fuera un libro humano más, y consideran por tanto su transmisión bajo los mismos criterios, principios que los libros escritos en la antigüedad por simples hombres. Es un libro
para ellos humano más, y por eso entonces ellos pasan completamente por alto las afirmaciones de la Biblia, primero en cuanto a su inspiración, que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, la palabra que es soplada por el Espíritu, los autores hablaron inspirados por el Espíritu de Dios, como también la Biblia enseña acerca de su preservación providencial, que ni una jota ni una tilde de la palabra de Dios pasará. Amén. Bien, pues entonces los partidarios del texto crítico desconocen esta doctrina, si la conocen hacen caso omiso completamente de ella, y bueno, pues entonces el resultado de esto es que con ello se socava completamente las bases, los fundamentos de tratar a la Biblia como la palabra autoritativa de Dios en la Iglesia, el juez supremo último de toda cuestión, porque cuya enseñanza ha de ser determinado toda cuestión en la Iglesia, y podríamos decir toda cuestión humana, porque es la palabra viva, eficaz, la palabra autoritativa de nuestro Señor. Muchas gracias. Solo tu palabra firme es la roca fuerte en tempestad. En cada palabra